Abramos la palabra del Señor, Marcos capítulo 13. Voy a dar lectura de todo el sermón, el famoso Sermón del Monte de los Olivos, pero nosotros en esta preciosa mañana solamente vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 4. Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda de la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que estén en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Hemos llegado entonces a Marcos 13, el muy conocido y muy controvertido Sermón del Monte de los Olivos. Este es quizás, hermano, el pasaje más difícil de toda la Biblia. El pasaje en el que lastimosamente no todos los cristianos nos hemos podido poner de acuerdo. Marcos 13, junto con su paralelo en Mateo 24, al que de vez en cuando vamos a estar yendo, y Lucas 21, en el que también se cuenta el mismo sermón. Ya lo notaron, es un sermón escatológico. Jesús está profetizando eventos que son futuros, que no todos entendemos o nos ponemos de acuerdo cuándo se van a cumplir o a qué se refiere cada parte del sermón. Algunos dicen que se cumplió en el año 70 con la caída de Jerusalén, todo el sermón. Otros dicen que una parte se cumple en el año 70, otra parte se cumple en el futuro con la segunda venida de Cristo. Otros dicen que sí en el año 70, pero que se replica hacia el futuro. Hay bastante diversidad. Hermanos, que no todos los exégetas, comentaristas, pastores y demás se pongan de acuerdo sobre la interpretación de este pasaje tan difícil, a lo menos nos deja una aplicación, y debemos tener esto claro en la medida en la que exponemos este sermón, que por cierto nos va a tomar a lo menos 4 domingos. Me parece curioso, el Señor Jesucristo se gastó, 4 minutos, leí el sermón, y a nosotros nos va a tomar 5 horas poder bordear el sermón. Es muy profundo lo que hay aquí. Hermanos, entonces, debemos ser humildes al afirmar nuestra interpretación. No es dudar de la verdad. Yo no vengo a predicar como hermanos, pues tal vez estoy equivocado. No me crean de a mucho. No. Yo vengo aquí a decir lo que creo es la interpretación del pasaje, pero hay que ser humildes. No podemos ser tan categóricos y dogmáticos y decir esta es la verdad última y todo aquel que no crea eso está por fuera de la ortodoxia, porque no. Es un texto difícil. De hecho, hermanos, no se desanimen por la dificultad que hay en el pasaje. La primera venida de Cristo tenía más profecías. ¿Y quién entendió cuando finalmente Cristo llegó? Incluso hombres como Juan el Bautista, el hombre más grande en el reino de los cielos, quedó confundido porque él no entendía bien cómo era que el rey prometido y el gran Mesías ya había llegado con un Jesús que no era ese rey político que habían imaginado. Entonces no nos desanimamos muchos si no comprendemos todo lo que sobre los eventos futuros se dice en la Escritura. Asimismo, entonces debemos mantener la unidad con nuestros hermanos que diferencian en la interpretación del pasaje. Humildad en nuestra interpretación, pero unidad. Hermanos, no estamos discutiendo si Jesús es Dios o no, si Dios existe o no, si la salvación es por fe o no. Estamos discutiendo asuntos que entendemos como secundarios dentro de la fe. No son esenciales de la fe. Podemos discrepar con nuestros hermanos y mantenernos en unidad. Evitemos el espíritu sectarista contra aquellos hermanos que no estén de acuerdo con nosotros. Pero, pese a tanta dificultad interpretativa que hay en el pasaje, lo bueno y lo que sí debemos tener claro es que el Señor vendrá. Amén. El Señor vendrá. Discrepar en la interpretación del pasaje no es que unos hermanos creen que Jesús no va a venir, no, es que no estamos de acuerdo en cómo sucederán las cosas, pero de que viene, viene, todos decimos lo mismo. Por ejemplo, la abominación desoladora de la que ya leímos, algunos, como yo lo voy a interpretar, creemos que se refería al año 70 con la destrucción de Jerusalén. Otros dicen no, eso es para el futuro, para la gran tribulación y eventos que son todavía futuros. Bueno, discrepamos, pero tanto yo como ellos decimos, Cristo vendrá. Diferentes son algunos que dicen, eso es para el año 70 y ya Cristo no va a venir más. Bueno, eso sí es una herejía. Eso sí es una herejía. No es eso lo que estamos discutiendo. Creemos que el Señor ciertamente vendrá. Y una última cosa, ya como introducción que debemos tener presente en la interpretación de este pasaje, o pese a la dificultad de este pasaje, es que, hermanos,
El Señor Jesús no nos dio el sermón del monte para enredarnos. El Señor Jesús no nos dio el sermón del monte ni siquiera para que sepamos todas las minucias escatológicas. A algunos les encanta la profecía, saber el futuro, uy, ¿qué va a pasar? Pero es como con una especie de curiosidad morbosa por el futuro. Venga, ¿y qué? ¿Será que eso es Trump? Venga, se está secando el río Éufrates, eso quiere decir que viene por allá. ¿Quién es la bestia? Uy, el Papa, ya se murió. ¿Será que este es el Papa del cual es el anticristo? No. Mi amado, si esa es tu intención en la escatología, estás en el lugar equivocado. El Señor Jesucristo no nos dio los eventos futuros para andar con esa curiosidad morbosa y todo ese sistema especulativo. Por lo menos, permíteme ir por una serie de versículos en el pasaje para que podamos entender el espíritu que el Señor Jesucristo tiene cuando nos revela el futuro. Miren conmigo el versículo 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Versículo 21. Entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá. Versículo 37. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. ¿Qué quiere Cristo? Que estemos velando, que estemos preparados, que no nos dejemos engañar, no que estemos ahí curiosos, ¿será que ese es Trump? No, velad, estad preparados que yo vengo. Eso es lo que Él quiere. Hermanos, puede que no vayas a entender toda la escatología, pero si una cosa quiere Cristo con la escatología de las Escrituras es que te prepares que Él viene, que te prepares que Él viene. Si se te olvida todo el sermón, solo recuerda esto: el Señor viene y tienes que estar preparado. Vela, ora, no te vayas a dejar engañar, que Él viene. Amén. Habiendo hecho toda esa introducción, ahora sí, vamos al versículo 1 al 4, que es el que vamos a estar analizando hoy en este sermón del Monte de los Olivos, y simplemente nos vamos a quedar hoy viendo el contexto del sermón. ¿Qué es lo que hace que el Señor Jesucristo profetice toda este discurso, toda esta serie de profecías? Lo vamos a analizar por medio de dos sencillos encabezados. Primero, vamos a ver la desconcertante declaración del Señor, y luego vamos a ver la pregunta que hicieron los discípulos. Versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiéndole le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primera línea del versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Como hemos podido notar en esta lectura, en el puro inicio, uno de los discípulos llama la atención de Jesús sobre lo asombroso que era el templo, sobre lo magnífico. Dice: mira qué piedras, mira qué edificio. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo, por qué uno de los discípulos hace a Jesús llamar la atención sobre la monumental construcción que era el templo? Bueno, eso nos hace necesario recordar en dónde estamos. Todavía es martes. Estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el que Él ha estado teniendo una serie de altercados con los líderes religiosos de la nación de Israel que, por decirlo así, han firmado su sentencia de muerte como nación. Yo lo que voy a hacer de ahora en adelante, les dije que vamos a analizar el contexto, es devolvernos hasta Marcos 11. Vayan en sus Biblias hasta Marcos 11.
y vamos a ahorita mismo a hacer como un repaso de todo lo que hemos venido predicando, retomando a esos puntos principales en los que el Señor Jesucristo está declarando una sentencia sobre la nación judía. Esa sentencia sobre la nación judía es lo que está en el marco principal de la profecía del sermón del Monte de los Olivos. Marcos 11, desde el versículo 1 al 11. Ahí vimos aquel momento en el que el Señor Jesucristo está entrando, la famosa entrada triunfal de Jerusalén, cuando Él entra montado sobre un pollino de asno y todo el pueblo le clama: bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay multitudes aclamando al Señor y tú pudieras pensar que la nación de Israel está en un avivamiento espiritual, está reconociendo a su Señor, pero no obstante, como termina en el versículo 11, Jesús no cree mucho ese avivamiento. Mira el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pastor, pero ¿cómo así que Jesús no creyó? Bueno, es que necesitamos ir a Lucas, capítulo 19, y Lucas nos dice qué fue esto que pasó aquí. O sea, Jesús entró, miró y salió. ¿Qué hizo Jesús en eso? Lucas 19 nos dice, leo desde el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Ojo aquí. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como la nación de Israel no reconoció a su Mesías, iba a venir un ejército sobre ellos y no iba a dejar piedra sobre piedra. Vayan haciendo las conexiones. Luego viene el relato de la maldición de la higuera, desde Marcos 11, versos 12 al 14. Entonces, como ya dije, la nación de Israel no tiene una verdadera espiritualidad. En las escrituras, la higuera representa a la nación de Israel. Y en este relato, el Señor Jesucristo pronuncia una maldición sobre la higuera. Nunca más. Él va a buscar fruto de la higuera y como no tiene, dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Lo que está sucediendo es que el Señor Jesucristo está pronunciando realmente una maldición sobre la nación de Israel, que ya se iba a secar y nadie más iba a recoger fruto de ella. Siguiente suceso, la famosa purificación del templo, en la que el Señor Jesucristo, precisamente por esa falsa espiritualidad de la nación de Israel, vuelca las mesas de los cambistas, saca a todo el mundo del templo porque lo habían vuelto una cueva de ladrones. Versículo 17 de Marcos 11. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Tengan ahí, abran una carpetica en sus mentes y guarden eso de: mi casa será llamada casa de oración. Ahorita lo vamos a retomar. Jesús está purificando el templo. Lo que nosotros esperaríamos es que los líderes religiosos dijeran: wow, miren, el Señor nos confrontó, muchachos, ¿qué pasó? Vamos a reformar nuestra espiritualidad. No, lo que tenemos ahí es que decidieron a partir de ahí buscar cómo mataban a Jesús. O sea que la nación de Israel, en manos de sus líderes religiosos, están firmando su sentencia de muerte. Siguiente suceso, Marcos 12, la parábola de los labradores. Recuerden, hay un hombre que planta una viña. Nación de Israel es representada como una viña en Isaías 5, el lenguaje es muy similar. Planta una viña, la deja a unos arrendadores, se va lejos, manda a unos hombres para que le den el fruto de su viña, y lo que hicieron los labradores fue matar a esos que envió. Envía a otros, lo matan, envía a otros, lo matan, y dice: enviaré a mi hijo
porque quizás tendrán misericordia de mi hijo. Leamos desde el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, claramente las referencias al Señor Jesucristo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la ciudad. Jesús murió fuera de la ciudad, murió fuera de Jerusalén. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Dice el Señor Jesús, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Conecten, vendrá y destruirá a los labradores. Es bien interesante que en el texto paralelo son ellos los que dicen, vendrá y los destruirá. Y Jesús le dice, bien, buena palabra han dicho. Versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra que ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos sabían que ellos eran los labradores a los que el Señor de la viña iba a venir, los iba a destruir, iba a dar su reino a otro pueblo, su viña a otro pueblo. Estamos haciendo las conexiones, hermanos, el contexto que da paso al famoso sermón del Monte de los Olivos, que como vamos a argumentar, una parte se cumple en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Aquí Marcos ya no dice más, ahora tenemos que ir a Mateo. Mateo 24 es el paralelo de Marcos 3. Mateo 24 es el sermón del Monte de los Olivos. Mateo nos da unos datos que Marcos no, algo más del contexto. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Aquí es la famosa parábola de la fiesta de bodas, la conocen. Hay un rey, hace un banquete, envía a sus siervos a que inviten a todo el mundo a venir a su banquete, y lo que hacen a los que se invitaron es matar a esos siervos, muy semejante a lo de la parábola. Versículo 7. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Recuerdan la carpetica que tienen ahí? Guarden este otro archivo, muy importante, muy explícito. Manda un ejército y destruyen su ciudad, algo que se va a cumplir en el año 70. Ese archivo lo vamos a recapitular mejor dentro de 8 días, dentro de 15 días, Dios mediante. Otra vez, ellos rechazan la invitación del rey, el rey los destruye. Mateo 23, una sexta referencia, un sexto elemento contextual. Mateo 23, desde el 34 al 36, tenemos la acusación a los escribas y fariseos. Bueno, realmente todo el 23 es la acusación a los escribas y fariseos, que Mateo es más larga. Y hermanos, noten, ya estamos en Mateo 23. ¿Qué sigue? Mateo 24, el sermón del Monte de los Olivos. Miren lo que pasa justo antes. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ojo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Sobre ustedes, nación, va a venir este juicio. Y por si nos queda duda, versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y una generación en las escrituras dura 40 años. El Señor Jesucristo está hablando en el año 30 y alrededor. 40 años
el año 70, cuando las tropas de Tito Vespasiano rodearon Jerusalén, la santa ciudad, por no conocer el tiempo de su visitación, y la destruyeron. Esa sería la gran desolación que nuestro sermón del Monte de los Olivos nos habló, pero eso lo veremos más detallado más adelante. Y finalmente, y esto ya inmediato, antes de entrar al capítulo 24, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez abran la carpetica y guarden: no, vuestra casa os dejada desierta, porque Cristo no lo iban a ver más. Noten la conexión. Ahorita vuelvo a eso. Solamente aquí el elemento de vuestra casa os es dejada desierta. Una palabra, por cierto, muy relacionada con la gran desolación. Entonces, hermanos, hasta aquí. Conclusión. El Señor Jesucristo, en todo este contexto, todo está sucediendo del domingo al martes. Una y otra vez está declarando el juicio que va a venir sobre la nación de Israel. Su templo, su ciudad va a ser destruida. Entramos a Marcos 13 o entramos a Mateo 24, como lo quieran ver, y por eso entonces es que tenemos a los discípulos diciéndole, vamos allá a Marcos 13, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué es lo que están haciendo los discípulos? Maestro, ¿estás seguro que esto va a ser destruido? Maestro, mira estas piedras. Maestro, mira estos edificios. ¿Tú estás seguro que esto va a ser destruido? Entonces, en Marcos 13, hicimos todo eso para poder entender por qué en Marcos 13 ellos llaman la atención de Jesús sobre los discípulos, sobre los edificios y sobre las piedras del templo. Porque, hermanos, ellos no pueden entender cómo este templo iba a ser destruido. Este templo, o más bien, el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido en el año 586 cuando entraron las tropas de Nabucodonosor, destruyeron la santa ciudad, destruyeron el templo. Luego, en el 516, ellos vuelven a reconstruir lo que sería entonces el segundo templo, pero ese templo no tenía la misma gloria del primer templo. No obstante, por allá en el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, mandó a reedificar el templo, como hacerlo más bonito. Entró en un proyecto de mejoría del templo para darle mucha más gloria, y ciertamente lo logró. El templo, entre las investigaciones que veía, le habían puesto algunas planchas de oro en la parte exterior que cuando el sol resplandecía, la gente no podía mirar de cerca el templo. Cuando iban desde lejos se veía el templo como una obra muy majestuosa. Hermanos, el templo es una construcción magnífica. Para que nos hagamos una idea, el templo cubría unas 12 canchas de fútbol. O sea, toda la edificación, todo lo que era el atrio de las mujeres, el atrio exterior, el atrio de los gentiles, el atrio de los varones, el atrio interior, el templo, todo. 12 canchas de fútbol. Las columnas que Salomón de hecho había mandado hacer también, Oasis, se me va el nombre de la otra, requería que 3 hombres extendieran los brazos así y apenas si se tocaban la punta de los dedos. O sea que era una construcción muy, muy grande, muy, muy imponente. Maestro, ¿estás seguro que esto va a ser destruido? Y Jesús les dice, versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ven estas grandes piedras? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, eso desconcertó totalmente a los discípulos. Y, versículo 3, después de decir eso, Jesús está en el templo. O que en el versículo 1 él va saliendo del templo.
se sienta en el monte de los olivos frente al templo. Hermanos, esto no es un mero detalle geográfico como para que nosotros sepamos qué estaba haciendo Jesús y dónde se ubicó. No, eso tiene una tremenda carga escatológica. Recuerdan, ahorita les había dicho que en Mateo Jesús decía, vuestra casa os es dejada desierta. Y desde ahora le digo que no me veréis más hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Y Jesús sale. Vuestra casa es dejada desierta y Jesús sale. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, hermanos, es recapitulando una profecía del Antiguo Testamento que ya estaba en Ezequiel capítulo 10 versículo 11. Y digo recapitular porque en Ezequiel 10:11 se profetizó, se cumplió y ahora el Señor Jesucristo le está dando el cumplimiento final. En Ezequiel 10 al 11, el profeta en una visión ve cómo la gloria de Dios se levanta y abandona el templo por la idolatría, por el pecado que había en la nación de Israel. Miren cómo dice Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál creen que era ese monte? El monte de los olivos. Cuando la nación de Israel por su pecado, la gloria del Señor los abandonó y la gloria del Señor se ubicó en el monte de los olivos. Y ahora tenemos, y después vinieron las tropas de Nabucodonosor y destruyeron el templo y la ciudad. Ahora, la nación de Israel sigue en pecados, la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo sale del templo, se ubica nuevamente en el monte de los olivos y ahí mirando la magnificencia del templo va a pronunciar el sermón del monte de los olivos que anuncia la destrucción de Jerusalén y de su templo. Hermanos, esto es asombroso. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Él es la gloria del Señor profetizando juicio sobre una nación que lo rechazó. Abran su carpetica y saquen ahora sí un archivo. Recuerden que les había dicho que en Marcos 11 Jesús llamaba la casa de mi Padre. Casa de oración será llamada. Pero ahora le dice a la nación de Israel, vuestra casa. Porque ya no es la casa del Padre. Porque la gloria del Señor los está abandonando. Y cuando el templo no tiene a Dios morando en él, ya no es la casa de Dios. Ahora la casa está siendo dejada sin la presencia del Señor, esperando al juicio que les vendrá. Hermanos, pongámonos en el lugar de los discípulos. Que Jerusalén vaya a ser destruida no podía significar otra cosa sino el fin del mundo. Y eso nos lleva de la mano entonces a la pregunta de los discípulos. Versículo 3 y 4, la segunda parte del 3. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, pues maestro, venga, si van a destruir todo esto, si no va a quedar piedra sobre piedra, maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Aquí nos viene a bien ir al paralelo de Mateo 24 que da la pregunta de los discípulos un poquito más larga. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ojo lo que los discípulos están haciendo. Ellos entienden que si Jerusalén y el templo va a ser destruida, eso no puede significar otra cosa sino el fin del mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será este juicio? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Ellos están mezclando dos eventos como uno. Y ojo aquí por favor, si alguien se está durmiendo, codéalo. Eso es clave.
El sermón del Monte de los Olivos se da para decir a los discípulos, no lo mezclen. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se cumple en el 70, otra cosa es mi venida y el fin del mundo. No los mezclen. El sermón del monte fue dado para que los discípulos dejaran en sus mentes de mezclar que el día que Jerusalén iba a ser destruida, ese mismo día era la venida de él y el fin del mundo. Son dos cosas distintas, discípulos. No las mezclen. Una cosa es el juicio sobre la nación de Israel, otra cosa es mi venida y el fin del mundo. De hecho, tan pronto ellos hacen la pregunta, aquí en nuestro pasaje, en Marcos 13, miren cómo Jesús empieza a responder. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. ¿Lo notan? Discípulos, esperen, están un poquitico enredados. Miren que nadie los engañe. Los estoy viendo confundidos. No mezclen. Mirad que nadie os engañe. Y de ahí en adelante, entonces, hermanos, el sermón del Monte de los Olivos, para enseñarnos que hay unas cosas que se refieren al juicio de Jerusalén en el año 70 y a la segunda venida del Señor, que por supuesto todavía no se ha dado. Eso es lo que nosotros vamos a analizar en este sermón. Le dije que íbamos a analizar el sermón de hoy por medio de dos encabezados. Ya vimos la desconcertante declaración del Señor Jesucristo y ya vimos la pregunta de los discípulos. Pero tenemos suficiente tiempo para ahora agregar un tercer punto. Y lo que voy a hacer ahora, hermanos, es un reto, pero vamos a hacerlo, es tratar de predicar en los pocos minutos que nos quedan todo el sermón del Monte de los Olivos. No se preocupen, eso no quiere decir que no lo vamos a analizar a detalle, solamente que quisiera dejar en perspectiva los eventos y los próximos domingos, entonces vamos a ir desmenuzando un poco más. Si el Señor Jesucristo lo predicó en 5 minutos, pues yo creo que 10 minutos, 15 minutos nos es suficiente. Entonces, hermanos, el sermón del Monte de los Olivos, desde el versículo 5 al versículo 13, el Señor Jesucristo va a pronunciar lo que yo llamaré las señales que no señalan el fin. Las señales que no señalan el fin. Ojo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. ¿Qué dice? Pero aún no es el fin. Y está la gente, mira que Palestina, ay mira que otra guerra por allá, ay que Trump se está metiendo con Petro, viene el fin. Y Jesús dice, cuando oigan de eso, no es el fin. Y uno está mirando guerra, ya hay guerra, ya viene, que no es el fin. El Señor Jesucristo les va a hacer ver a ellos, van a pasar por una serie de cuestiones que tienen que estar tranquilos. No es el fin. Y los cristianos, ya es el fin, que no es el fin. Tranquilos. Hay una serie de sucesos desde ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo, hasta la segunda venida de Cristo, que van a tener que estar manteniéndose en la historia del mundo. El Señor Jesucristo entonces en esta porción va a presentar una perspectiva general de la historia del mundo. Todo el mundo, toda la historia general, desde el momento que Él está hablando hasta que Él venga. Todo eso se va a ver, guerra, rumores de guerra, van a ser entregados, van a tener que presentarse delante de reyes, los van a matar, va a haber mucha persecución, eso siempre lo van a tener. Tranquilos, no es el fin, son señales, no es el fin, son principios de dolores. Desde el versículo 14 al versículo 33 dice, pero cuando veáis, noten el pero, o sea, ya les dije la historia del mundo. Pero cuando en esa historia ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues a donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso era para los discípulos puntualmente. Aquí se nos está profetizando tal cual la destrucción de Jerusalén. Noten Lucas 21:20.
el paralelo de este sermón, pero en Lucas 21:20. Quisiera que fueran allá para que de pronto ustedes lo vean en sus Biblias y les quede un poco más claro. Aquí nos habla de la abominación desoladora y ya pues han escuchado, se han visto algunas películas de qué será la abominación desoladora. Tranquilo, la Biblia nos lo dice clarito. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La palabra destrucción aquí es la misma palabra que en Mateo 24:15, recuerden que estamos haciendo los movimientos entre Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, que es el mismo sermón, el paralelo. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, la palabra desoladora en Mateo 24:15 es la misma palabra destrucción en Lucas 21:20. ¿Qué es la abominación desoladora? Tranquilo, hermano, no es Trump, no es un papa, no, es Jerusalén rodeada de ejércitos, dice la escritura. Ya su destrucción llegó. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Huyan a los montes, váyanse a Judea, no se metan en la ciudad. Y saben, me adelanto un poco, cuando esa matanza sucedió, millones de judíos murieron. ¿Saben cuántos cristianos murieron? O ninguno o muy poco, cuenta la historia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. ¿Para qué dio el Señor el sermón del monte? Para que estuvieran preparados, el sermón del monte de los olivos, para que estuvieran preparados. Cuando ellos vieron a Jerusalén rodeada de los ejércitos, ellos no se pusieron a ver una película de Netflix, a ver cuándo es que va. No, ellos dijeron ya. Jerusalén va a ser destruida. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a la escritura, corran a los montes, vámonos para allá, vámonos para Judea, salgamos de aquí. Porque llegó la destrucción, llegó el juicio. Y ellos lo hicieron así tal cual. Desde el versículo 24 al 27 es tal vez de los más controvertidos dentro de este sermón. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hasta el 27 se nos narra la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles eran los dos eventos que dijimos? El juicio del año 70 y la segunda venida de Cristo. Aquí el Señor está profetizando ahora su segunda venida. Sin embargo, hay unas dificultades, porque parece ser que el evento fuera inmediatamente. Parece que el uno estuviera pegado al otro, ¿no? Destruye Jerusalén y verán, dice entonces, de hecho Mateo lo pone un poco más difícil. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y sigue. Eso ha llevado a algunos hermanos a que digan que este pasaje se refiere a una venida del Señor en juicio en el año 70. Es buena la postura, la reconocemos, pero creemos que Lucas nos hace entender qué es lo que sucede entre el año 70 y la venida de Jerusalén. Dicho de otra manera, la venida del Señor. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hay entre el versículo 23 y el versículo 24? En Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. E inmediatamente el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. O sea que tiene que suceder que el tiempo de los gentiles se cumpla para que entonces suceda la venida del Señor. En Mateo se ve como un evento, pero Lucas nos los explica. En Mateo y en Marcos se ve como un evento, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida del Señor. En Lucas se nos aclara que hay algo intermedio. Hay un interín hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, la era de la iglesia se cumpla. Ahí vendrá el Señor por segunda vez. ¿Está difícil? ¿Ven por qué hay tanta complicación entre los cristianos? Tranquilos, hermanos. Vamos a descifrar esto un poquitico más adelante, pero para que notemos un poco que el texto es complejo.
Y finalmente, en Marcos 13, del 28 al 37, el Señor Jesucristo nos va a decir cómo prepararnos para esa venida del juicio y su segunda venida. Es como que ya di dos profecías que vienen. Bueno, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus hojas brotan y veis, ya el verano está cerca. Esa higuera no es la nación de Israel. Y algunos llegaron, la nación de Israel fue establecida allá con la ONU, todo eso, y se pusieron a hacer matemáticas y dijeron que el Señor venía en el año de 1988, algo así. No. Era para la nación de Israel. De la higuera aprender la parábola. Perdón. Sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que se describieron sobre la destrucción de Jerusalén. Conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación era la que tenía que ver la destrucción de Jerusalén. Versículo 32. Pero, noten el cambio, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuál? De la segunda venida. De la destrucción de Jerusalén. Cuando vean la higuera, aprendan de la higuera, cuando vean a Jerusalén rodeada. Ahí sí hay cosas que ver. Pero de mi segunda venida, nadie sabe. Nadie sabe. Ellos preguntaron por la señal. Jesús le está diciendo, la señal de mi segunda venida es mi segunda venida. ¿Cómo saben que ya voy a venir? Cuando venga. De la destrucción de Jerusalén, sí. Cuando vean a Jerusalén rodeada, cuando vean los ejércitos, aprendan más o menos que viene en esta generación. Eso sí le podían echar matemática. Pero de mi segunda venida, de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni el Hijo. Y me van a tener que esperar a que lleguemos allá para analizar ese ni del Hijo, que no niega la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Velad, orad, porque no sabéis. Y termina el Señor, y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. Tanto los discípulos tenían que velar con respecto a la venida del año 70, como con respecto a su segunda venida. Y nosotros tenemos que velar porque el Señor dijo, a lo que a vosotros, a todos, los que están en Barbosa ya 2000 años después que me van a escuchar, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Sí pudimos predicar el sermón en 10 minutos. Bien, luego expandimos más. Unas aplicaciones, hermanos, a la luz de este mensaje. 1. Dios trae juicio sobre aquellos que le desobedecen. Si algo fue claro en la primera parte del sermón, es que el Señor, por la desobediencia de la nación de Israel, promulgó juicio. El Señor nunca, en todo eso que vimos, nunca le dijo a la nación de Israel, ay, es que ustedes no me hicieron un templo muy bonito, por eso los voy a castigar. Nunca le dijo a la nación de Israel, es que ustedes no son prósperos, por eso los voy a castigar. No, sino que los destruyó como nación por su incredulidad. Porque no creyeron en el Señor. Porque vino su Mesías y lo rechazaron. Porque vino el Hijo del Hombre, caminó en ellos trayéndoles salvación, trayéndoles bendiciones y lo rechazaron. Esa no es muy distinta a la condición que hoy día vivimos. O más bien, es la misma condición que vivimos hoy día. Mi querido amigo, Dios trae juicio sobre todos aquellos que en incredulidad rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. Lo hizo con la nación de Israel, su especial tesoro, su pueblo. Porque no le creyeron. Porque no rindieron su vida al Salvador Jesús. Y trajo un juicio que no es en los anales de nuestra historia. Está.
Las tropas de Tito Vespasiano rodearon ciertamente Jerusalén en el año 70. Y eso no fue otra cosa sino el juicio sobre una nación incrédula. De hecho, hay un historiador que se llama Josefo Incrédulo, no cristiano. Y entre sus historias él cuenta, porque rechazaron a su Dios. Él lo cuenta. Un incrédulo entiende y dice, eso parece ser que sucedió porque rechazaron a su Dios. No cristiano. No, un incrédulo entiende que lo que vivieron, lo vivieron por incredulidad. Dios trae juicio sobre aquellos que le desobedecen. Dios es un juez justo. Segundo, nuestro Rey Jesús conoce el curso de la historia. Amados, a la luz del sermón de hoy, del sermón del Monte de los Olivos, nosotros vemos que nuestro Señor conoce la historia. Él sabe qué va a suceder. Él sabía que desde el momento en el que Él estaba hablando, Jerusalén iba a ser destruida. Él lo profetizó. La historia no está al azar. No es el destino el que te trae algo, el que te vendrá algo. No, es Dios. Cristo conoce la historia. Él puede profetizar lo que va a suceder porque Él sabe lo que va a suceder. Porque Él ha dicho qué es lo que va a suceder. Nosotros estamos en un rey que conoce la historia, que dirige la historia. Eso, querida iglesia, nos hace estar tranquilos. Nuestro rey no está improvisando. Piensa en los discípulos cuando se vieron rodeada Jerusalén. Hubo gente que tuvo que dejar su casa. Decía él con esa compasión, rueguen que no estén encinta. Hubo mujeres embarazadas huyendo. Sufrieron, claro que sí. Pero su rey sabía que iba a pasar eso. Su rey les advirtió. Pese a que estaban en situación calamitosa, sabían que su rey estaba en control. No era Vespasiano el que estaba gobernando, era el Rey Jesús que estaba gobernando. Él lleva el curso de la historia, Él lleva el curso de tu historia, mi hermano. Quisiéramos pensar que nuestro Rey solo nos va a llevar por lo bueno. No, lo bueno para Él, pero para nosotros no siempre. Les digo, el Padre va a matar al Hijo. Dios le está diciendo, van a venir cosas difíciles. Los van a llevar ante los tribunales. No son hijos del rey, ningún tribunal. Ustedes no van a pasar por pruebas. No, el rey les está diciendo, los van a llevar a los reyes del mundo. Pero tranquilos, yo les voy a decir qué van a hablar en ese momento. Yo les daré mi espíritu para que sepan qué hacer. Yo dirijo todo. Tranquilos. Ustedes sean fieles. Ustedes solo estén atentos. Ustedes velen. Pero mis queridos, vienen pruebas. Pero tranquilos, yo, el Rey Jesús, estoy en control, dice él. Amén. Como una última aplicación, enfatizar que Cristo volverá. Amén. Querida iglesia, Cristo volverá. Que eso te conmueva, hermano. Que te confirmes que Él volverá. Vino una vez. Un montón de profecías que decía que iba a venir. Y vino. Profecías explícitas. Nacerá en Belén. Será nazareno. Explícitas. Y se cumplieron. ¿Crees que no se va a cumplir que Él vendrá por segunda vez? Ciertamente vendrá, hermano. Cristo volverá. En este sermón Él lo dijo. Nadie sabe el día y la hora. Pero de que viene, viene. No sabemos exactamente qué es eso de las nubes se oscurecerán, el cielo no dará su resplandor, las potencias del cielo serán conmovidas. Yo no sé qué es eso, pero yo sé que veré al Señor. Punto. Porque mi Señor vendrá, Él ciertamente vendrá. Vino una vez a traer redención. Vino como un humilde siervo a ser humillado, ser maltratado y morir por nuestros pecados. Pero termino con las palabras de Hebreos 9, 24 y 25, 27 y 28.
y de la manera que está establecido para los hombres, para ti, para mí, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso fue su primera venida. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Ya vino una vez en relación con el pecado. Vendrá una segunda vez, ya no a traer salvación, ya no a morir, ya no a pagar, a castigar a los que no creyeron y a dar todas las promesas a los que le creímos, pero de que vendrá, vendrá. Amén. Hosana, Señor. Hosana. Vuelve pronto, Señor. Maranata. Ven, Señor Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así un día, Señor, te clamaremos. Así un día, todo ojo te verá. Y los que te traspasaron, todos te verán, Señor. Ese día, no entendemos, Señor, cómo será y no sabemos cuándo será, pero creemos que ciertamente vendrá, Señor. Vuelve pronto, Señor. Amén.